Buenos días o tardes a todos. Mi nombre es Tamara Pérez Sanjurjo y voy a pasar a presentarles la ponencia con título Evaluación logopédica longitudinal online del caso de un trillizo con síndrome de Noonan. El síndrome de Noonan se define como un trastorno genético neuroevolutivo perteneciente a un grupo de síndromes genéticos denominados rasopatías. Las rasopatías están provocadas por mutaciones que afectan a las moléculas que se encuentran en la vía de señalización celular, más comúnmente conocida como vía RAS-MAB. Este síndrome está causado por hasta 20 mutaciones, donde el 50% de los casos está afectado el gen PTPN11 y en menor medida, un 10%, el gen SOS1 o el RAF1. En cuanto al perfil lingüístico, en este síndrome, la relación entre las capacidades lingüísticas y las capacidades cognitivas no verbales sigue sin estar clara. Además, existen pocos estudios sobre el lenguaje de estos sujetos porque no han recibido poca atención o porque no han sido bien descritos. En cuanto a la telepráctica, la ASHA aprobó en el 2005 la telepráctica como un modelo que se adecua a los servicios de la logopedia y la audiología. Se trata de un método alternativo de evaluación e intervención logopédica que nos permite llegar a aquellas personas que presentan trastornos de la comunicación. En cuanto a los objetivos del presente estudio, encontramos los siguientes. En primer lugar, comparar el desarrollo cognitivo y lingüístico de un trillizo con síndrome de Noonan con el de sus hermanos con desarrollo típico, en una primera y segunda evaluación, ya que se trata de un estudio longitudinal. Y en segundo lugar, comparar el desempeño del trillizo con síndrome de Noonan respecto a un grupo de niños y adolescentes con la misma condición, en la primera y segunda evaluación respectivamente. La muestra total del estudio la forman 19 sujetos. De esos 19 sujetos, 17 presentan síndrome de Noonan, divididos en dos grupos. Un grupo de niños, 11 niños, y un grupo de adolescentes, 6 adolescentes. Dentro de ese grupo de niños se encuentra un trillizo con síndrome de Noonan, que al comienzo del estudio tenía 10 años y 9 meses, y dos sujetos con desarrollo típico que son sus hermanos. En esta tabla les muestro las edades cronológica, lingüística y no mental de los trillizos en la primera evaluación. Destaca que tanto la edad equivalente del Peabody, la edad del CELF y la edad equivalente del Raven en el trillizo con síndrome de Noonan es menor que la de sus hermanos. Ahora les muestro los resultados de la segunda evaluación, donde los trillizos ahora presentan una edad cronológica de 12 años y 3 meses. Sigue destacando que el trillizo con síndrome de Noonan presenta edad equivalente de Peabody, CELF5 y Raven2 menor a la de sus hermanos. Las evaluaciones se llevaron a cabo online a través de la plataforma Zoom en sesiones diádicas. Se administraron distintas pruebas estandarizadas. Una de ellas fue para medir la inteligencia no verbal, en este caso mediante el test de Raven2. Y para evaluar las habilidades lingüísticas se emplearon, en primer lugar, el test de vocabulario en imágenes Peabody y la evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje CELF5. ¿Y cuál fue el procedimiento a seguir respecto al grupo de niños y adolescentes con síndrome de Noonan? Pues se llevó a cabo en 4 sesiones, organizadas de la siguiente manera. En la primera sesión se les administró el test de vocabulario en imágenes Peabody. En la segunda sesión, el test de Raven2 e hicieron falta 2 sesiones para administrarles el CELF5. Las sesiones fueron individuales de aproximadamente 40 minutos cada una. Y el procedimiento de evaluación en cuanto a los trillizos se llevó a cabo de la misma manera. Destacar en primer lugar que la edad cronológica de los trillizos en la primera evaluación era 10 años y 9 meses. La organización fue similar a la de los grupos de niños y adolescentes con síndrome de Noonan. En una primera sesión se administró el test de vocabulario en imágenes Peabody, en una segunda sesión en Raven2 y en una tercera y cuarta sesión en CELF5. Destacar que las sesiones con los
trillizos se llevaron a cabo de forma consecutiva. Es decir, se les administraba a cada trillizo la misma prueba en el mismo día, pero en reuniones consecutivas. Y de la misma manera se llevó a cabo la segunda evaluación, donde los trillizos ya tenían 12 años y 3 meses. En cuanto al análisis de datos, se compararon las edades equivalentes obtenidas por el trillizo con síndrome de Noonan y sus dos hermanos con desarrollo típico en las pruebas estandarizadas en dos momentos, una primera evaluación y una segunda evaluación realizada 18 meses después. Se empleó la prueba de Crawford y Howell para comparar el rendimiento del trillizo primero a los 10 años y 9 meses con un grupo de niños con síndrome de Noonan y luego a los 12 años y 3 meses con un grupo de adolescentes con síndrome de Noonan en las pruebas estandarizadas, con el fin de determinar si su desempeño se encontraba dentro del rango esperado para cada grupo. Pasamos ahora a comparar la primera y segunda evaluación del trillizo con síndrome de Noonan comparado con sus hermanos con desarrollo típico en las pruebas estandarizadas. En esta figura 1, en referencia a las edades equivalentes en el Peabody en los trillizos, en la primera y segunda evaluación, se observa que tanto los hermanos con desarrollo típico como el trillizo presentan mejoría desde la primera a la segunda evaluación, pero siendo menor la mejora en el trillizo con síndrome de Noonan respecto a sus hermanos. En esta figura estamos en un caso similar al anterior, pero en este caso en las edades equivalentes en el test de Raven 2, donde observamos que ambos hermanos con desarrollo típico mejoran y el trillizo también, pero en menor medida. En cuanto a las edades equivalentes en el CEL5 en los trillizos en la primera y segunda evaluación, mientras observamos que los hermanos con desarrollo típico presentan una gran mejoría, el trillizo con síndrome de Noonan se mantiene igual. En esta tabla se presentan las diferencias porcentuales correspondientes al trillizo con síndrome de Noonan en las diferentes subpruebas del CEL. Llama la atención que en las subpruebas elaboración de frases, comprensión oral de textos y relaciones semánticas, el trillizo no presenta mejoría entre la primera y segunda evaluación. En cuanto a las diferencias porcentuales correspondientes al hermano 1 con desarrollo típico en las subpruebas del CEL5, observamos que no mejora de la primera a la segunda evaluación en las subpruebas repetición de frases y comprensión oral de textos del CEL5. Y de la misma manera observamos que el hermano 2 con desarrollo típico en las subpruebas del CEL5 tampoco mejora y cabe destacar que son las mismas pruebas que el anterior hermano con desarrollo típico, en repetición de frases y comprensión oral de textos. Ahora nos vamos a centrar en la comparación de la primera evaluación del trillizo con síndrome de Noonan respecto a un grupo de niños con síndrome de Noonan. Recordar que la edad cronológica del trillizo con síndrome de Noonan en la primera evaluación era de 10 años y 9 meses. En esta tabla se muestra la comparación entre el trillizo con síndrome de Noonan y el grupo de niños con síndrome de Noonan según la prueba de Crawford y Howell. Observamos que la edad equivalente del Raven y del CEL5 para su grupo de edad 9 a 15 años es menor a la del grupo con síndrome de Noonan de niños, pero estos resultados no son estadísticamente significativos. Analizando más en detalle la prueba CEL5, en esa tabla se presenta la comparación entre el trillizo con síndrome de Noonan y su grupo de edad, los niños, según la prueba de Crawford y Howell. En los diferentes índices de lenguaje del CEL5 se observa que el trillizo con síndrome de Noonan presenta una edad equivalente menor al del grupo con síndrome de Noonan niños evaluados en el subgrupo de 9 a 15 años, pero, de nuevo, estos resultados no son estadísticamente significativos. Ahora nos vamos a centrar en la comparación de la segunda evaluación del trillizo con síndrome de Noonan respecto a un grupo de adolescentes con síndrome de Noonan. Cabe recordar que la edad cronológica del trillizo con síndrome de Noonan en la segunda evaluación era de 12 años y 3 meses.
En esta tabla de resultados, lo que observamos es la comparación entre el trillizo con síndrome de Noonan y la comparación con los adolescentes con síndrome de Noonan, según la prueba de Crawford y Howell. Se observa que el trillizo con síndrome de Noonan, en la edad equivalente de Peabody, Raven y CEL5, presenta una edad equivalente menor que la media del grupo de síndrome de Noonan adolescentes. Y de nuevo, se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas. Y de igual manera ocurre si comparamos al trillizo con síndrome de Noonan con los adolescentes con síndrome de Noonan, también en esta prueba de Crawford y Howell, donde vemos que en cada uno de los índices del CERV5, el trillizo con síndrome de Noonan presenta una edad equivalente menor que la media del grupo de síndrome de Noonan adolescentes y, de nuevo, no existen diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la discusión, el trillizo con síndrome de Noonan mostró en ambas evaluaciones un desarrollo lingüístico y cognitivo inferior en términos de edad equivalente respecto a sus hermanos con desarrollo típico. En la primera evaluación, el trillizo con síndrome de Noonan presentó puntuaciones de edad equivalente inferiores a las de sus hermanos en la totalidad de las pruebas estandarizadas administradas. En la segunda evaluación, aunque se evidenció progreso en los 3 casos, sus hermanos mostraron mayor mejoría. El trillizo con síndrome de Noonan también experimentó avances en casi todas las subpruebas del CELF, a excepción de elaboración de frases, comprensión oral de textos y relaciones semánticas, y en el Raven 2. Sus hermanos también mostraron avances en casi todas las subpruebas del CELF, a excepción de repetición de frases y comprensión oral de textos en el Peabody y en el Raven. Además, el rendimiento del trillizo con síndrome de Noonan en comparación con el grupo de niños o adolescentes mediante la prueba de Crawford y Howell no mostró diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los casos. Y finalmente, en cuanto a las conclusiones, los resultados indican que el niño con síndrome de Noonan presenta un perfil de desarrollo diferente de sus hermanos trillizos. El desarrollo del trillizo con síndrome de Noonan también presenta características atípicas que pueden atribuirse a una especificidad sindrómica y se plantea la necesidad de una intervención logopédica y educativa adaptada a las necesidades de cada participante. Y esto es todo. Muchísimas gracias y cualquier duda que tengan estaré encantada de responderles.